Hola, muy buenos días a todos los miembros de la Clínica de Adicciones. En el día de hoy vamos a hablar sobre un sentimiento que experimentamos mucho los seres humanos y es la culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento que es aprendido, a diferencia de las emociones, que las emociones son propias del ser humano y que nos sirven para la sobrevivencia. Los sentimientos son más bien lo que nosotros hemos reflexionado o pensado acerca de esas emociones que tenemos. Hay emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, y los sentimientos son, por ejemplo, el amor, el odio, los celos, el rencor. Y uno de ellos es, por ejemplo, el sentimiento de culpa, cuando uno se siente mal por algo. Hay una emoción que es la vergüenza, que resulta precisamente de cuando hay algo que sucede que no te agrada y no te gusta y te hace sentir mal a ti mismo y surge pues una emoción de vergüenza. Pero la reflexión sobre eso, sobre el por qué nosotros nos sentimos así, es lo que a veces genera un sentimiento de culpa. Entonces la culpa es algo que hay que aprender a manejar, sobre todo cuando se sufre de una enfermedad como adicción, porque muchas veces la culpa es la que nos lleva precisamente a tener una recaída, o una vez que se presenta la recaída, entonces seguir consumiendo en vez de detenerse y tomar las acciones que son necesarias para el manejo de la recaída y que la enfermedad pues no siga progresando. Entonces, este sentimiento de culpa muchas veces nosotros lo hemos aprendido pues desde que somos niños, ¿no? Hacemos alguna cosa y entonces no solamente es que nos digan que es incorrecto, sino que te dicen que aquello que has hecho está muy mal y te hacen precisamente sentir que es tu responsabilidad, que tu acción ha sido totalmente inadecuada y genera en ti un sentimiento que es como una mezcla de vergüenza, de miedo, de pesar, de tristeza. Todas esas emociones se juntan y crean ese sentimiento en el que uno dice me siento culpable por lo que yo he hecho. Entonces, cuando se está trabajando en la enfermedad de la adicción, que uno tiene que luchar por su abstinencia, es duro mantener esa abstinencia porque el deseo nunca desaparece, aunque claro que cuando se lleva mucho tiempo en abstinencia, el deseo quizás está un poquito más chiquito, ¿no? No tan intenso, no tan grande, y sobre todo si uno toma las medidas de seguridad. Pero cuando de repente sucede algo y uno se descuida con las medidas de seguridad, como el deseo no desaparece y uno pues da un fallo y tiene una recaída, inmediatamente lo que te ataca es ese sentimiento de culpa. Porque lo hice, no debí haberlo hecho, yo siempre con lo mismo, yo siempre fallando. Entonces, ese sentimiento de culpa, que ya le digo, es un poquito una emoción de vergüenza, de angustia, de miedo, de tristeza, tantas cosas que se remueven adentro, entonces ese sentimiento te arrastra y en vez de que tomes las medidas propias de he tenido una recaída, tengo que buscar ayuda del psicólogo, del psiquiatra, de tu padrino, de los grupos de autoayuda, de la literatura, de las estrategias que te sirven para retomar y volver a tu abstinencia. No, la persona se carga de esos sentimientos de culpa y entonces una y otra vez piensa todas esas cosas negativas sobre sí mismo, ¿no? No sirvo, no valgo, nunca lo voy a lograr, soy una porquería de persona. Todo eso te va arrastrando a qué? A continuar con el consumo. En vez de detenerte, en vez de decir, ok, tengo una enfermedad, estos sentimientos de culpa no me van a ayudar para nada. Entonces la culpa tengo que guardarla en un cajoncito y decir, no señor, nada, no es mi culpa, esto es una enfermedad y parte de la enfermedad son las recaídas. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hay una recaída? ¿Cómo puedo volver a empezar? Entonces, cada vez que ustedes se vean en esa situación que surge un sentimiento de culpa, ojo, porque ese sentimiento de culpa te puede arrastrar o que en una recaída no tomes las acciones que tenías que haber tomado, o el empezar a pensar que tú realmente todo lo que hiciste en tu vida, las equivocaciones, lo que fallaste, producto
de la propia enfermedad, que muchas veces se toman acciones incorrectas, ese sentimiento de culpa te puede llevar a una recaída. Entonces, ojo, cada vez que ustedes se vean a sí mismos pensando cosas negativas de ustedes mismos, esos sentimientos de me siento culpable de todo lo que he hecho en la vida, los fallos que he tenido, las miles de veces que dije que iba a mejorar y no lo logré. Cada vez que ustedes observen que eso les sucede, pónganle un alto. Stop, paren eso. Esa culpa no te lleva a ningún camino positivo. Háganle un alto y digan, no, esa no es la manera de manejar la enfermedad. Tengo que buscar otras estrategias que sí me van a ayudar para seguir luchando con la enfermedad y poder finalmente vivir en sobriedad, que es el objetivo del que sufre la enfermedad de la adicción. Mantener su abstinencia, practicar bien las medidas de cuidarse, de autocuidado, de las medidas de seguridad, para finalmente entonces llegar a ese camino que es aprender a vivir en sobriedad. Bien, espero haberlos ayudado a todos los compañeros y compañeras de la clínica de adicciones y ya saben, si me necesitan, aquí estoy.